Lo que ahora parece un lugar idílico, hace un siglo, vivió la mayor catástrofe del Pirineo catalán. Una avalancha de magnitud 5 que arrasó con un pequeño poblado pirenaico y se llevó por delante la vida de una veintena de personas. Y lo más llamativo es que la avalancha sorprendió en plena noche de Navidad. Fueron los vecinos de pueblos colindantes los que pudieron desenterrar a las víctimas. No quedaron supervivientes. Pero sí que había casas vacías en el momento de la catástrofe, gracias a que los propietarios habían viajado a otros lugares para reencontrarse de nuevo con sus familias por Navidad. Estos mismos fueron los que años después reconstruyeron de nuevo el pueblo, un poco más abajo. Y en este viaje he tenido la inmensa suerte de conocer a una de estas niñas, que vivió en los años 50 el crecimiento del pueblo y también el posterior abandono. Pero si se volvió a reconstruir el pueblo, ¿por qué en los 80 vuelve a quedarse sin habitantes? Vamos a descubrirlo. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Comenzamos el ascenso al pueblo con una naturaleza desbordante. La vegetación envuelve cada rincón de esta zona del Pirineo catalán. Cuesta creer que cada invierno, todo lo que ahora está verde pasa a desaparecer y morir bajo el manto de nieve. También me llama la atención la inclinación del camino, sabiendo que este sendero era un paseo casi diario que tenían que hacer los habitantes del pueblo en busca de víveres o mismamente los niños para ir a la escuela. Bueno, para que os hagáis una idea, acabamos de subir la mitad del camino más o menos. Daros cuenta de que el coche está... que me hago. El coche está por ahí. Yo estoy un poco sofocada, sí. Y le decía a Jesús, digo, es que... Y ahora los problemas que hay hoy en día, es que el súper me pilla lejos, es que tal... O sea, esta gente se tenía que... Es que no sé si os hacéis una idea. Llevamos solo la mitad del camino, ¿vale? Y mirad la cuesta, o sea, desde dónde venimos. Y bueno, todavía queda. Aquí hay un edificio en ruinas y nada, el pueblo está como por allí, más arriba. Así que este camino no existía, por cierto. Esto está hecho para ahora, bueno, ya lo veréis. Iréis descubriendo a lo largo del reportaje qué es lo que pasa con este pueblo. Pero ya os digo que este camino no estaba antes. Nosotros vamos cargados, pero bueno, con una mochila, cámaras, que al final, bueno, pesa. Pero los que venían con leche, cargados con leche hasta arriba. Leche, los huevos, que hay como se que tener caigan, cuidado que no se rompan. Supongo que carne también te cogerían. Sí, bueno, no sé si yo leí leche, pan y huevos, pero supongo que en una tienda tendría un poco de todo, longaniza, chorizo. Pero la leche, que es lo que más pesa. Y en cristal. En cristal, efectivamente. Yo aquí sofocándome entre que hablo, tengo la cámara con una mano cogida. Pero si es que no se ve la inclinación. No veas la cuesta. Gente solitaria que dijo, no, yo aquí no quiero fiesta, quiero estar... Y dice, no quiero subir tampoco. Tampoco quiero subir tanto, me quedo en mitad de camino y mira, los más listos. Ahí tenemos el pueblo, chicos, y ojo, no sé si os estáis dando cuenta de una cosa, un detalle súper fuerte. Mirad, que está la chimenea puesta. Ver esa chimenea encendida para mí significaba la oportunidad de poder enterarme y empaparme bien de la historia de este lugar. Bueno, ya para empezar nos han recibido dos perritos súper cariñosos. ¡Uy, qué besos! ¡Uy, qué besos! Ya vemos que sí que están las personas que están restaurando este lugar, que es lo que os quería contar a lo largo del reportaje, porque este pueblo tiene una historia preciosa. De hecho, vamos a ver qué año pone en esta casa. Brutal, ¿eh? Así que efectivamente... Con esto podemos deducir que estas casas sí que se construyeron después del accidente, del suceso que hubo de la avalancha. Bueno, ya habéis podido comprobar que hemos subido hasta arriba. Fijaos, vais a ver la altura que hay. Esa carreterita de ahí es por donde hemos venido. Realmente el puente está como detrás de esta montaña, no se ve, pero está a esa altura. O sea, imaginaros el camino que hacían cargados hasta arriba, como os he dicho antes, con leche, huevos, etcétera. Y esto pues un par de veces por semana seguramente. Y nada, ahí esperaban a la furgotienda.
¿Pero a qué me refiero con eso de la furgotienda? Ya me habéis oído decir un par de veces que tenían que bajar a coger víveres, y es que este puente que estáis viendo ahora mismo era el punto de encuentro en el que los habitantes de este pueblo se encontraban con el carro, o posteriormente la furgoneta, que les acercaba la comida. En este puente podían comprar desde pan, leche y huevos, hasta en algunas fechas especiales, bizcochos y chocolates para los niños. Me gusta que se esté... no sé, que se esté reformando. Mirad la letrina por ahí colgando de la antigua casa. Esto era el baño. Fijaos. Ese era el baño y caía todo ahí. No tenía sistema de desagües, así que todo lo que hacían ahí iba al jardín. Me voy a asomar por aquí. Mirad, qué chula. Es que se notan todas en plan rollo pirenaico, ¿no? Casas de montaña que tenían que aguantar muchísimas nevadas. Imaginaros el peso de la nieve, del grosor de nieve que cae por aquí. Y bueno, ahí está el resto del pueblo. Es muy pequeñito. Luego haremos tomas con dron para que lo veáis bien. Y aquí de hecho hay una casa que ya el tejado se desmoronó debido a eso, al peso, sobre todo las inclemencias meteorológicas, pero la nieve en concreto, una de ellas, porque el peso de nieve que cae aquí cada invierno, fijaos lo que llega a ocasionar, ¿eh? Está todo derrumbado. Mira, en esta tabla de aquí, fijaos cómo antiguamente clavaban todo. Están ya los clavos oxidados. Y todo esto, estas maderas que vemos ahora aquí tiradas como si fueran casi basura, imaginaos con el esfuerzo que se hizo y con la fuerza de decir, aunque se haya derrumbado el pueblo, volvemos a construirlo en el mismo lugar, un poquito más abajo, fuera de la zona arriesgada de avalanchas. Y esto es lo que se creó. Me parece una maravilla, ¿eh? Y estaba ya en 1980-82, por ahí, abandonado por completo. El último habitante se fue. Y hasta ahora, 2021, de hecho empezó el año pasado, 2020, no se ha vuelto a empezar a restaurar. Es ahora cuando este hombre que tiene estos perritos, seguramente sea buena persona, porque si tiene animales, seguro que es buena persona. El 90% de las personas que tienen animales suelen ser majas, así que a ver si nos cuenta un poco, pero creo que está reformando esta casita de aquí. Al lado de la iglesia nos encontramos un campo y allí estaba Alicia, nacida en 1950, nos cuenta por qué se abandonó el pueblo en la década de los 80. Bueno, porque no había manera de poder vivir aquí. Tenías que ir a buscarlo todo pues andando en los pueblos de alrededor. Sí. La primera tienda más cerca era Borén, pero era muy pequeñita. El pan te lo traían de Esterri o de Rial. Abajo teníamos una pequeña cabaña, allí nos dejaban las cosas. Ah, vale, os las podían dejar allí en la cabaña. Bajábamos desde aquí, nuestros padres o quien fuera, con los animales a llevar la leche para que se la llevaran y subíamos cargados. Fíjate qué tela, subir la cuesta. Y subir a la botella de butano, subir la cuesta. ¡Buah! ¡Ostras! Mi padre hizo como una mochila, ¿Qué se va? entonces metías, bueno, iba con la mochila, pues la botella de butano. Y nosotros hemos sido los únicos que Fíjate. hemos salvado la casa. Era un completo privilegio tener enfrente de la cámara a alguien nacido aquí, así que aprovechamos para hablar también sobre la avalancha. Le preguntamos si quedaron supervivientes en aquella época. De los que estaban en ese momento en el pueblo, no. Pero desaparecieron todos, todo el pueblo Todo- que estaba en ese momento dentro de las casas. Yo pensaba era que hubo... arriba donde están las bordas ahora, allí era donde era el pueblo antes. No, desaparecieron todos, bueno, quedaron todos. Bueno, y yo he visto la avalancha. O sea, después de eso, hace muchos años que nosotros, el corral que teníamos arriba todavía estaba entero, pero fue un año de mucha nieve y no llegó la nieve, pero llegó el viento que lleva la avalancha. ¡Ostras! Entonces la hizo mía. Vinieron Como- gente que estaba, o sea, familia que se había ido de fuera, casi todas las casas. No sé si había un hermano o había un sobrino donde fuera, pues volvió para hacer este pueblo y formar de nuevo la casa. Bueno, qué ilusión me ha hecho que hemos conocido a una de las niñas que vivió en este pueblo. Yo te lo juro que se me ponen los pelos de punta. O sea, cuando me ha dicho... Claro, no había pensado cuando me dijo, sí, yo nací aquí, no pensé en que ella, claro, que vivió aquí hasta 1970 y algo, creo. Sí, sí, sí. Bien, no, sí, cerca del 80. Cierra la ventana sola. Y fue una de las niñas que iba al colegio. No sé si se habrá grabado bien el tema del audio en la cámara, ¿vale? Pero decía que no tenía ningún problema ni pereza en bajar bastantes kilómetros hasta el pueblo de al lado y luego volver a subir. Dice que subían jugando, eran 7 niños y encantadísimos. Subían y bajaban todos los días, incluso nevase o no nevase. Los padres cogían palas y despejaban un poco el camino, venga,
arreando niños y al cole. Qué fuerte, ¿eh? Increíble, increíble la historia. Después de contarnos toda la historia, Alicia nos indicó cómo llegar al pueblo real donde ocurrió la avalancha en 1800. El pueblo original. Ahí va. ¡Ojo! Al dato. Hemos andado media hora más. Haced cuentas para ir a coger los huevos y el pan. Madre mía, bueno, que en aquella época yo no sé. Fijaos. Fijaos cómo está. Las casas que había aquí eran enormes por dentro. Sí, sí. O sea, pero enormes. Aguantó, y está aguantando la avalancha, ¿eh? O sea, va a hacer 2 siglos y 21 años que pasó lo de la avalancha y mirad cómo están los tejados. Madre mía. La avalancha cayó de allí y no se encontró a nadie vivo. Dicen que, claro, que no todo el mundo estaba en casa en aquella época, que a lo mejor habían salido o a visitar familias, no se sabe. Entonces quizás los que sobrevivieron, pero porque no estaban, no porque estuviesen y fueron supervivientes, sino porque estaban fuera, cuando volvieron y se encontraron todo esto destrozado y las personas desaparecidas, volvieron a reconstruir este pueblo, pero ya más abajo. Y este fue el resultado, un pueblo reconstruido hace más de un siglo, que fue abandonado en los 80 y se resiste a desaparecer, ya que poco a poco vuelve a tener vida. Se dice que tras una fuerte avalancha, lo siguiente que se escucha es nada, el silencio, un silencio abismal que ocurre después de que la nieve arrase con todo lo que se encuentra por su camino. Imaginaos este lugar 200 años atrás, un pueblo que estaba a punto de celebrar el fin de año, que de pronto se queda en silencio total por los siglos de los siglos.